Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por aceptar esta propuesta de diálogo. Sé que tuviste que hacer algunas piruetas así para poder conectarte. Bien. Te presento un poco, ¿eh? Nosotros nos hemos conocido en el Rabiniani hace algunos años. Vos trabajaste ahí hasta el 2006. Y después justo coincidimos en un vuelo a Madrid en el 2007, en noviembre. De Vos acuerdo. sos investigador principal del CONICET, con sede en el Centro de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Nacional de La Pampa. Trabajás el tema derrotero de la secularización en el siglo XIX argentino, financiación de la religión y debates en torno al presupuesto de culto. Te habías licenciado en Historia en el 91, te doctoraste en Bolonia en el 98, con un tema que giraba en torno al clero de Buenos Aires en el periodo colonial, clero, sociedad y política. Y después escribiste un libro con Lori Sanata que fue muy conocido, tuvo mucha difusión, en el año 2000, Historia de la Iglesia en Argentina, y que después en el 2009 se volvió a una nueva edición con la introducción y la bibliografía actualizadas. Un libro que leí, ya digo, en el 2000, 2001, me gustó mucho su narrativa, me pareció muy original, en este sentido como me generó mucho interés. Después es un libro que presté y tuve que optar entre perder el libro o la amistad. Bueno, es lo que pasa con los libros. Así que ahora no lo pude revisar pues ahí escribías la primera parte, ¿no es cierto? Y después La tenés primera y la segunda. dos libros más que también son muy renombrados. El púlpito y la plaza, que recorre el tema del clero, justamente sociedad y política hasta la época de Rosas, ahí retomás ese tema. Y Ovejas Negras, que sería como de la vereda de enfrente, el anticlericalismo, que toma un periodo más extenso hasta el siglo XX, pero también que parte de la colonia. Cuando yo te invité un poco a este diálogo, ¿no es cierto? Te proponía un tema así un poco genérico, anticlericalismo, secularización y laicismo, en la sociedad argentina o porteña, no sé bien de lo que vamos a hablar, me parece que más desde Buenos Aires, y vos me propusiste como referencia un capítulo del libro, Asuntos de Familia, clericales y anticlericales en el Estado de Buenos Aires, de un libro Fronteras Disputadas del 2016, y el texto parte de la caída de Rosas, de la batalla de Caseros, 1852 hasta 1862. Es una década que vi que trabajaste en varios artículos, en varios textos que te has detenido mucho, y que muestra cómo, de algún modo, la Iglesia fue pensada, o el catolicismo a través de la Iglesia pensada como un posible instrumento civilizatorio, pero diríamos entre dos aguas, de algún modo. Por un lado, la crítica al jesuitismo, que no solamente era el catolicismo tradicional, que venía de la colonia de algún modo, que había resurgido con Rosas, sino también la vinculación como más centralista con Roma, es decir, con la Santa Sede, la romanización de la Iglesia, es decir, como que estas dos tendencias coincidían en lo que se llamaba el jesuitismo, que los liberales de la época asociaban más a la revista, por ejemplo, Religión con J, de Barcelona. Y enfrente de esto, el anticlericalismo, que hay muchos anticlericalismos, vos hacés notar eso, ¿no es cierto? Es decir, bueno, que no es algo homogéneo, que tiene muchas expresiones, pero que se fue como acentuando cada vez más también de la mano de la masonería. Ese era el panorama un poco de la época. Vos lo vas a desarrollar este tema. Yo voy a ir tomando nota. Yo soy teólogo, me doctoré el mismo año que vos, pero en teología. Voy a ir tomando nota de lo que vos decís y te voy a hacer una devolución como teólogo. Vamos a ver qué sale, no ensayamos esto. Así que vos vas a hacer una Bueno, presentación veremos. histórica, yo te voy a hacer una devolución teológica, por supuesto, tratando de hacer un diálogo interdisciplinar, y entramos en diálogo. De acuerdo.
Una pequeña corrección, la revista La Religión no es de Barcelona, es de Buenos Aires. Ah, bien, bien. Gracias. Era publicada acá. Gracias. Bueno, vos me habías sugerido que empezara hablando de cuáles son los hitos más importantes de la historia, digamos, de esta relación entre secularización y anticlericalismo. En realidad, bueno, yo quería empezar explicando que anticlericalismo puede decirse que de alguna manera hubo siempre, secularización no, la secularización es una realidad del siglo XVIII en adelante, en nuestro país, en América Latina. Y cuando hablamos de secularización, empezaría a aclarar qué no es secularización. Secularización no quiere decir que la religión desaparezca, quiere decir que la religión cambia. Podría decir, el gran proceso es un proceso que va de una cultura religiosa en la que la religión envuelve todos los ámbitos de la vida hacia una situación en la que la religión se ha convertido en lo que hoy entendemos por religión, es decir, por una elección, en definitiva personal, una opción que uno puede tener o puede no tener, es decir, algo electivo. Mientras que en época colonial, en régimen de unanimidad, en régimen de cristiandad, la religión abarca todo. Y uno podría decir, ¿podemos llamar religión a las dos cosas? ¿A la cultura religiosa y a la religión como creencia? Bueno, son dos cosas muy diferentes. Entonces, en ese pasaje tenemos dos cambios que puede decir es tan antiguo como el cristianismo. Tenemos una parábola anticlerical que es la parábola del buen samaritano, una típica parábola anticlerical, es decir, el samaritano es herido, y pasa un sacerdote, pasa otro sacerdote, ninguno lo atiende y es el samaritano, o sea, una especie de heterodoxo, ¿no? Digamos así, el que lo auxilia. Bueno, y el anticlericalismo además es muy fuerte, sobre todo en el catolicismo, por una serie de factores que es muy complejo, pero que tienen que ver fundamentalmente con el lugar que el catolicismo le da al clero, que es muy diferente que el que le dan las iglesias protestantes. Hay un sacramento de por medio, o sea, hay una... Roberto, por favor, ¿sí? Habla más de cerca y trata de no moverte porque no se está escuchando muy bien. Bueno, que yo no me mueva es algo muy difícil. Ahí se escucha mejor, ahora se escucha mejor, de cerca, eso. Muy bien, gracias. Viaje me llamaste hiperquinético. Bueno, entonces, el anticlericalismo es muchas cosas, pero bueno, tiene que ver también con esta relación complicada que hay en el catolicismo entre clero y laicos. Hay un sacramento de por medio, hay un celibato de por medio, que es una cuestión muy importante, porque ahí entra todo un problema que tiene que ver con las relaciones de género, con la relación con las mujeres, entre el clero y las mujeres. Y bueno, si uno tiene que pensar, digamos, la historia en Argentina de anticlericalismo y secularización es cuando empiezan a haber cortocircuitos importantes entre los que podríamos llamar clericales y otros que podríamos llamar anticlericales. El primer choque muy fuerte es en 1857-58, cuando el obispo de Buenos Aires, Monseñor Mariano Escalada, expulsa a los masones de la iglesia. Es decir, saca una carta pastoral en la que dice, no se puede ser masón y católico. Los masones están afuera de la iglesia. Esto arma un gran batifondo porque los masones, que no tenían la menor intención de abandonar la iglesia católica, protestan y se arma un gran debate en torno a la compatibilidad o no entre catolicismo y masonería.
Repito, los masones querían seguir siendo católicos, muchos de ellos son católicos, no solamente, no era solamente un discurso, yo he visto los archivos de la masonería y ahí me he encontrado referencias a la pertenencia de miembros de las logias en cofradías católicas. Por ejemplo, muy interesante, una cofradía católica y una logia masónica que se asocian para celebrar el funeral de un hermano difunto. Hermano masón y cofrade. Bueno, ese es un momento de ruptura, se puede decir así. Y ahí aparece esta cuestión del antijesuitismo. ¿Qué es esto del antijesuitismo? El anticlericalismo tiene toda una serie de matices, ¿no? Se puede ser anticlerical católico, se puede ser clerical anticatólico, se puede ser anticlerical antirreligioso, y una forma de anticlericalismo católico es el antijesuitismo. ¿En qué consiste el antijesuitismo? Consiste en decir el verdadero catolicismo no es el catolicismo que estamos viendo, ¿cuál es el catolicismo que están viendo? Es el catolicismo del giro ultramontano. Pío IX, el Papa Pío IX, a partir de 1848-49, con las revoluciones europeas, empieza a endurecerse políticamente y empieza a tomar posiciones y a llevar a la Iglesia Católica a posiciones cada vez más claramente antimodernas. Esto es lo que yo llamo, yo y otros, el giro ultramontano. Es algo nuevo. Y en ese sentido uno puede decir el ultramontanismo es una ideología moderna, también como liberalismo. Están los que no aceptan esto, no aceptan ese catolicismo antimoderno, y a ese catolicismo antimoderno lo llaman jesuitismo. ¿Por qué? Porque con buenas razones dicen los jesuitas controlan la Iglesia Católica. ¿Por qué con buenas razones? Bueno, el vocero oficial de la Santa Sede a partir de 1850 es la Civiltà Católica, que es una revista escrita por jesuitas que pasaba por la censura de la Secretaría de Estado. Es decir, el vocero de Roma era la Civiltà Católica, es decir, los jesuitas están jugando un papel muy importante ahí. Ese es un momento. Después tenemos otro momento, hay muchos, pero otro momento con las primeras tentativas de leyes laicizantes, que son las que toma Nicasio Oroño en Santa Fe. Fundamentalmente la intención de una ley de matrimonio civil. Estamos con el problema de la inmigración, que presenta problemas prácticos, es decir, muchas de las medidas laicizantes, sobre todo en Argentina, no están inspiradas por la ideología, sino más bien por la necesidad. Hay problemas concretos, es decir, se tiene que casar un protestante con una católica o una mujer protestante con un católico. Hay problemas con eso. Hay problemas con los matrimonios de los protestantes entre sí, porque ¿cómo se los registra? Bueno, este tipo de problemas llevan a un primer tentativo de ley de matrimonio civil en 1868 en Santa Fe. Nicasio Oroño es derrocado por una revolución, entre comillas, y ahí tenemos otro momento, que anuncia los conflictos de la década de 1880 a nivel nacional. Otro momento importante es 1870-75, porque ahí el Concilio Vaticano I proclama el dogma de la infalibilidad del Papa ex cátedra. Y es como una especie de cachetada a la ideología liberal, racionalista, ¿no? Porque es como decir, bueno, el Papa no puede fallar cuando habla en determinadas circunstancias, todos los demás mortales fallan, el Papa no falla. De hecho, hay una ruptura en el catolicismo por parte de quienes no aceptan la infalibilidad.
Ahí se forman iglesias que todavía existen, veterocatólicas. Y en este momento, además, es que se produce el incendio del Colegio del Salvador en 1875, colegio jesuita. Hay ahí toda una historia que no tengo tiempo para contar, pero básicamente el arzobispo de Buenos Aires, que es León Federico Aneiros, decide devolverles la iglesia de la Merced a los mercedarios y la iglesia de San Ignacio a los jesuitas. Y se arma un gran debate público, se llama una manifestación contra esta medida del arzobispo, y esa manifestación deriva en hechos de violencia inauditos. Se puede decir que es el primer motín violento anticlerical que hay en la Argentina. Y que no es solamente el incendio de El Salvador, es ataque a otras iglesias de regulares, porque hay un anticlericalismo que es un anticlericalismo antirregular, anti-órdenes religiosas, anti-frailes, anti-jesuitas, pero no tiene problemas con el clero secular. Entonces ahí tenemos otro momento, y el gran momento de mayor conflictividad del siglo XIX es la década de 1880 con las llamadas leyes laicas, que en la Argentina es una laicización muy moderada. Apenas, digamos, yo a veces cuando a los alumnos les digo, es como ir a comprarse un coche, vos te vas a comprar un coche, y ese coche puede venir con toda una serie de instrumentos que no son prescindibles. Es imprescindible que el auto tenga volante, que tenga acelerador, que tenga embrague, que tenga cambio, pero no es imprescindible que tenga, por ejemplo, un retrovisor para estacionar, ese tipo de cosas. Bueno, la laicidad argentina es como el coche base. Lo mínimo. Si vos sos un Estado nacional, porque en el siglo XIX se están construyendo los Estados nacionales, sos un Estado nacional, un matrimonio civil tenés que tener, un registro civil tenés que tener, y un sistema educativo tenés que tener. Sobre todo en un país como la Argentina, que está recibiendo contingentes de inmigrantes muy importantes, y que se espera que se espera en los dos sentidos de la palabra, por parte de muchos, de esperar como aguardar y esperar como tener la esperanza, ¿no? Se espera que vengan muchos protestantes y que se diversifique mucho el panorama religioso argentino, cosa que después no ocurre porque el 85% de los inmigrantes viene de países católicos y porque buena parte de esa inmigración, o sea, están tratando de que inmigren inmigrantes y les inmigran un montón de congregaciones y de órdenes religiosas católicas, la tuya, por ejemplo. Bueno, entonces ahí hay un momento, digamos, que se plantea el problema de la laicidad del Estado. ¿Hasta dónde, no? Y esta cuestión de la laicidad también es un tema complicado porque no existe la laicidad en un sentido único, unívoco. Hay laicidades diferentes, y un Estado puede ser más laico en algunos aspectos, menos laico en otros aspectos, etc. Entonces lo que están discutiendo en realidad no es laicidad sí, laicidad no, sino están discutiendo qué tipo de laicidad. Los llamados clericales están proponiendo una laicidad católica, los liberales están proponiendo otro tipo de laicidades. Ahora, hay problemas muy serios ahí, ¿no? Porque hay problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de la soberanía, que es un problema central del siglo XIX y es un problema central del debate religioso. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional está fundamentado sobre la idea de la unicidad de la soberanía y del monopolio del ejercicio de la soberanía por parte del Estado. Y en cambio, la Iglesia Católica viene diciendo, a través del magisterio pontificio, que la Iglesia es soberana, es decir, parte del giro ultramontano consiste en la afirmación de que la Iglesia es soberana en lo espiritual. Cosa nueva. Porque en el siglo XVIII nadie decía que la Iglesia era soberana.
Entonces, bueno, esta idea de la soberanía espiritual, la idea de que la Iglesia es una especie de Estado, lo dicen así, una especie de Estado sin fronteras, que tiene ciudadanos en todo el mundo y sobre los cuales ejerce soberanía y jurisdicción. Y esto choca con la idea de la unicidad de la soberanía. Los diputados llamados clericales de la década del 80 tienen que hacer malabares retóricos para poder compatibilizar su fidelidad a la Constitución, que afirma la soberanía del pueblo como fuente única de la soberanía, y la idea de que la soberanía viene de Dios. Ahí hay un problema muy, muy serio. Bueno, ese es un momento. Y después, bueno, fíjate que el conflicto va de 1882 con el Congreso Pedagógico, en que empieza a discutirse la cuestión religiosa en la educación, a 1888 con el matrimonio civil. Son 6 años. Se terminó. Después tenemos la crisis del 90 y después tenemos lo que yo llamo el pacto laico. Que, bueno, perdón, yo llamo el pacto laico. Yo utilizo esta categoría de pacto laico tomada de un sociólogo de la religión, Jean Beauvais, para decir esto. Llega un momento en que se dan cuenta de que avanzar en el programa de la laicización no le conviene a nadie. No le conviene ni a la clase dominante argentina, a la clase a los quienes gobiernan, a la clase gobernante, y no, por supuesto, no le sirve tampoco a la Iglesia Católica. O sea, los liberales de fines del siglo XIX, principios del XX, se dan cuenta de que avanzar en el programa de laicización tiene más costos que beneficios. ¿Por qué? Porque están viendo en la Iglesia esto que decíamos, ¿no? La Iglesia como un agente civilizatorio. Se dan cuenta de que ni la Iglesia puede funcionar sin el Estado, ni el Estado puede funcionar sin la Iglesia. El ejemplo más claro de esto es el misionero salesiano, por poner un ejemplo, que lleva en una alforja el sacramentario y los libros parroquiales, y en la otra alforja lleva el libro del registro civil, y que tiene la autorización para casar por civil y después para casar por iglesia. Esto sucede en el territorio de La Pampa, esto sucede en la Patagonia. Concreta, porque es fácil de sacar una ley de registro civil y es fácil sacar una ley de matrimonio civil. Pero después, ¿cómo haces para implementar eso? Vos decís, no se puede casar la gente por iglesia si no se casó antes por el registro civil. Muy bien, ¿y donde no hay registro civil, qué haces? Hay un montón de lugares donde no hay registro civil en la Argentina, porque es un país enorme y en buena parte desierto. Entonces la cruda realidad es que el Estado no puede prescindir de la Iglesia, tampoco a nivel educativo, suponete. La oferta educativa de la Iglesia Católica es en algunos casos muy buena y sobre todo está muy extendida, es una red muy extendida. Entonces muchas veces, bueno, pongamos el ejemplo otra vez de la Patagonia. En la Patagonia la educación es el colegio salesiano. En muchos lugares es el colegio salesiano. Y el colegio público, que a veces existe, es una lágrima. Los inspectores anticlericales se quejan de esto. Dicen, no podemos competir con la educación religiosa, porque los salesianos tienen buenas instalaciones, porque tienen buenos profesores, porque tienen talleres de oficio, porque enseña carpintería, herrería y todas las cosas, porque tienen internado. No podemos competir. Entonces, en el marco de este pacto laico, además está pasando otra cosa, y es que están llegando cantidad de congregaciones de Europa, muchas veces porque tienen problemas, suponete en Francia, con las leyes que impiden la enseñanza a los religiosos, o después la separación de la Iglesia y del Estado en 1905. ¿Sí? Hay cantidad de congregaciones que encuentran en la Argentina horizontes que se les cierran en Europa, en Francia, en Bélgica, en España, en Italia.
Entonces ahí tenemos otro momento fuerte de conflicto, que es este comienzo del siglo, en que, bueno, ahí tenemos el proyecto de ley de divorcio de 1902, ¿no? Que fracasa, que fracasa. Los anticlericales tratan de oponerse a este pacto laico, a esta connivencia entre clases gobernantes, entre Estado e Iglesia. De hecho, es el momento en que se crea la única organización anticlerical de alcance nacional que hubo en la Argentina, creo, que es la Liga del Libre Pensamiento, que duró unos años, se terminó disolviendo con la Primera Guerra Mundial, porque también se disolvió la Federación Libre Pensadora a la que pertenecían en Europa, etc. Ahí tenemos otro momento de conflictividad fuerte. Vos fijate que el segundo gobierno de Roca, Roca vuelve a gobernar a fines del siglo XIX y principios del XX, del 98 y el 1904, Roca vuelve a restablece las relaciones con la Santa Sede que había interrumpido durante su primer gobierno, cuando expulsó al nuncio en 1884. O sea, el mismo Roca que promueve las leyes laicas de 1800, de la década de 80, a finales del siglo vuelve a anudar relaciones y a recomponer relaciones. Y después tenemos, digamos, el momento quizás más álgido del siglo XX, no, quizás no, seguro más álgido del siglo XX de conflicto, es el crepúsculo del primer peronismo, 1954-55, en que se da este conflicto tan complejo entre peronismo y catolicismo, en cuyo contexto se produce la quema de las iglesias, bueno, es una historia bastante conocida. Y podemos decir que la última gran movilización anticlerical de masas es la que se realiza en ocasión del conflicto entre laica y libre en los años 58, por ahí. Es decir, cuando en la Argentina se permite por primera vez que universidades privadas, y estamos hablando sobre todo de universidades católicas, puedan emitir títulos válidos. Ahí está, este conflicto entre quienes defienden la laicidad de la educación y quienes defienden la libertad de la educación, eso de laica o libre, los católicos por la libre y los anticlericales por la laica. Y si venimos a nuestros días, podríamos decir que el anticlericalismo nunca muere, cambia, pero nunca muere, como la religión. Y hoy podríamos decir que hay fermentos anticlericales importantes en movimientos relacionados con los derechos que tienen que ver con el derecho de la familia o con el derecho de la salud reproductiva, el caso del aborto, por ejemplo. Toda la protesta entre verdes y celestes, ahí el pañuelo verde tiene una connotación anticlerical. La idea de no vamos a permitir que la Iglesia impida. De hecho, a mí me sorprendió que cuando se empezó a discutir esta cuestión del aborto, hubiera jóvenes de pañuelo verde que me decían, queremos la separación de la Iglesia y del Estado para que haya una ley de aborto. Y yo decía, ¿qué tiene que ver la separación de la Iglesia y del Estado con la ley del aborto? No tiene nada que ver, porque las que sacan las leyes son los diputados y los senadores, y aunque vos separes jurídicamente la Iglesia y el Estado, eso no va a cambiar en absoluto el voto de los diputados o los senadores. Bueno, creo que esto es un panorama así a partir del cual podemos conversar. Muchas gracias, Roberto. Fui tomando nota y bueno, ahí sobre la marcha, es casi una payada esto, anotando algunos como núcleos, ¿no es cierto?, así de reflexión. Hay algo muy general que me parece interesante cuando vos hablabas de anticlericalismo y secularización, y que es el modo de concebir la relación iglesia y mundo, iglesia y historia.
desde la teología. Porque para el cristianismo siempre hay como un doble aspecto en la fe. Algo que nos es dado, que viene revelado, de orden trascendente, asociado a Dios, y un aspecto siempre humano, histórico, con todas sus vicisitudes. La encarnación es eso, es decir, bueno, la palabra se hace carne, se hace un hombre concreto, con una lengua, con una cultura, con un estilo en una época, etc., ¿no? Y eso de algún modo es lo que para la fe se va a ir como reproduciendo de algún modo a lo largo del tiempo en la vida de la Iglesia. Lo que pasa es que no siempre fuimos tan conscientes como hoy de esta dimensión histórica de la fe. Yo creo que justamente la modernidad y sobre todo, diríamos, el siglo XX, y tendríamos que decir la segunda mitad del siglo XX, sobre todo el Concilio Vaticano II y los decenios posteriores, nos hace como tomar conciencia de lo que después se puede llamar la inculturación de la fe. Es decir, cómo en el fondo la fe, para ser auténtica, siempre tiene que dialogar con su tiempo, con las vicisitudes de su tiempo, en todas sus expresiones y también, y de un modo particular, en la forma en que se autoposiciona el pueblo de Dios en camino, que es la Iglesia justamente. Desde esta perspectiva, evidentemente, hay como una falta de conciencia histórica, diríamos, en la Iglesia decimonónica, esto es bastante claro, ¿no es cierto? Que de algún modo también rigidiza muchos posicionamientos, ¿no? Que no es exclusivo en el ámbito político, pero en el ámbito político se presta más justamente por lo que vos decías sobre la conformación de los estados modernos. También la Iglesia se conforma como Estado moderno, centraliza, ¿no es cierto? Busca organizarse, ya no tiene el territorio de algún modo que tenía en el medioevo, ahora busca como concentrarse desde la doctrina, desde lo disciplinar, y entonces hay como una mayor rigidez en esto, es decir, una dificultad de diálogo, ¿no? Incluso a veces se dan algunas paradojas, en los ejemplos que vos dabas, por ejemplo, congregaciones como la mía que venían de Francia expulsadas, pero por otro lado acá eran apoyadas por la diplomacia francesa, porque era una expansión de algún modo de la cultura francesa en otros horizontes, ¿no? Entonces esto es una cosa curiosa, es decir, uno ve que ahí tiene mucha fuerza, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX, el tema de los estados y la conformación de los estados, ¿no? Que hay un problema político, pero detrás de ese problema político también, desde la fe hay una insuficiente claridad sobre la dimensión histórica de esa misma fe. De hecho, el sílabus, la declaración de la infalibilidad pontificia, etcétera, son expresiones de esta, de algún modo, expresión de la Iglesia como sociedad perfecta, ¿no? La sociedad perfecta, cuya mejor expresión simbólica es justamente el dogma de la Inmaculada Concepción, porque todo lo que se dice de María se dice de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, justamente, la imagen que hay de Iglesia es todo lo contrario a un pueblo de Dios en camino, ¿no? Pero, de nuevo, por motivos históricos que de algún modo nos ayudan también a entender esto, también tenemos el aspecto cultural de la modernidad, las ideas claras y distintas, ¿no? Entonces, eso también rigidiza mucho el pensamiento, ¿no? Yo creo que en este sentido, después todo lo que va a ser la fenomenología u otras formas de aproximación también a la historia desde el pensamiento van a dar otro tipo de ductilidad al pensamiento un poco de la fe o a la forma de pensar la fe. En síntesis, en este aspecto, yo creo que hoy tenemos mayor conciencia de que hay muchas formas posibles para la Iglesia o para los creyentes, para los cristianos, de entrar en diálogo y posicionarse en las diferentes sociedades del mundo, y esto es lo que se llama inculturación, que curiosamente lo desplegó la congregación número 32 de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, en tiempos del Padre Arrupe. Curiosamente, el tema de la inculturación también viene de la mano de los jesuitas que por un lado fueron en algún momento como los adalides de la centralización o de la romanización, también, diríamos, fueron los que percibieron este cambio de época de algún modo y alentaron la descentralización o la inculturación de la fe. Es decir, el cristianismo tiene muchas expresiones posibles, y en cada ámbito hay que dialogar y ver lo más conveniente, ¿no? Creo que esto es también lo que está de fondo detrás de lo que, digamos, vos llamabas el pacto laico. Es decir, evidentemente, yo creo que la Iglesia, sobre todo las congregaciones que venían de Europa, se iban dando cuenta de este proyecto posible,
claramente los salesianos creo que es el mejor ejemplo, pero también las congregaciones educativas en general, ¿no? Que por un lado se hacían como eco, ¿no es cierto?, de un estilo formativo típico de la modernidad, a veces enciclopédico, ¿no es cierto? Incluso a veces uno les podría hasta criticar desde la fe, mirado ahora retrospectivamente, como que no proponían una alternativa, digamos, religiosa, sino como en paralelo, ¿no es cierto? Pero no en los mismos contenidos culturales, que a veces tal vez no eran tan diferentes, pero justamente en ese esfuerzo por de algún modo asimilarse un poco al modelo moderno, al modelo ilustrado. De nuevo, salvo en algunas cuestiones más específicamente clericales, no se veía tanta diferencia en los contenidos, ¿no? Es decir, que uno diría, bueno, tendría que tener otro tipo de color, otro tipo de perspectiva, es decir, se perdía como la originalidad específicamente cristiana a veces, me parece, ¿no? O sea, es como una autocrítica que la misma Iglesia podía hacer, dejaba de aportar algo como nuevo y propio, ¿no es cierto? Y entraba en una especie de pulseada al mismo nivel en vez de ver las cosas desde otra perspectiva, me parece. Pero evidentemente por el lado de la educación era algo muy valorado, ¿no es cierto? Digamos, es algo que se ha ido dando en muchos lugares del mundo, la valoración sobre todo de la educación, digamos, en general, ¿no es cierto? Pero hoy de un modo incluso concreto también la educación universitaria. Es decir, este aporte civilizatorio, ¿no es cierto? La moral, de algún modo, de lo que vos llamás las ovejas rudas, las rústicas ovejas. Es decir, que evidentemente esto era algo, te lo escuché decir a vos, ¿no es cierto?, muy propio de la Argentina, en donde el problema o la dialéctica estaba entre civilización y barbarie, no entre progresismo y oscurantismo, como en otros países de América Latina. Y me parece que ese fue un acierto grande en ese intento de diálogo, ¿no es cierto? Es decir, el tema educativo desde esta perspectiva como sumó a un proyecto nacional, incluso el tema de los símbolos patrios, toda esa especie de liturgia patria, ¿no es cierto?, de himnos, banderas, etcétera, fue como muy apoyada por la educación católica, ¿no? Es decir, también en su esfuerzo por legitimarse, ¿no es cierto? Vos decías que, bueno, en la historia, ¿no es cierto?, que los jesuitas controlaban la Iglesia Católica, hacías referencia a la Civiltà Católica, fundada en el siglo XIX. Y acá también es una cosa curiosa, retomando lo que te decía al principio, porque ahora tenemos un papa que es jesuita, justamente, y la Civiltà Católica sigue funcionando, pero con una línea casi inversa a su origen. Es decir, justamente todo este estilo, es el mismo Papa el que dice que el principal problema de la Iglesia Católica es el clericalismo, es decir, que dentro de tu lista interminable de anticlericales tendrías que poner al Papa Francisco, ¿no es cierto? Tranquilamente. Es decir, que justamente, diríamos, hoy hay una mayor conciencia de que esto fue una especie de pirámide un poco idolátrica que se fue dando en el seno de la Iglesia, es decir, toda una estructura clerical y afines, ¿no es cierto?, visible, con muchos templos, etcétera, de que además fue cómplice el Estado, como vos decís, porque el Estado veía en un templo, lo que vos citás de Sarmiento en algún momento, como un avance de la civilización. Es decir, justamente acá hubo casi como una alianza en algo de lo que ahora todos nos arrepentimos, ¿no? Pues estamos llenos de templos y no necesariamente eso quiere decir mayor calidad de vida cristiana, humana, etcétera, ¿no es cierto? Pero digo, bueno, cómo son las paradojas de la vida, ¿no? Es decir, justamente quienes hoy lideran un movimiento como inverso a ese, diríamos así, de autorreferencialidad de la Iglesia, es el Papa, que dice, bueno, el problema es la autorreferencialidad, hay que ir a las periferias. Y el último tema es el que vos señalabas con respecto a las expresiones actuales de anticlericalismo en torno a los derechos de familia, aborto, etcétera, donde en una sociedad pluralista yo creo que hay que diferenciar varias cosas, ¿no? Es decir, siempre hay como una resistencia a los cambios. A todos nos pasa lo mismo, incluso en los planos personales, ¿no? Es decir, normalmente la primera reacción es defensiva, tal vez después vemos las posibilidades de apertura, ¿no? Yo creo que hoy, en la vida de la Iglesia, nadie objeta que haya sido una cosa conveniente la ley civil del divorcio. Es decir, bueno, una sociedad pluralista, diríamos,
lo ideal sería que las personas pudieran vivir juntas, quererse siempre, ser creativos en el amor, etc. Bueno, eso no siempre se da. Yo creo que hoy lo que en el año, creo que 87, se resistía, evidentemente hoy se ve que en una sociedad pluralista esto es lo más conveniente. También en el tema del aborto hay otra cosa de fondo, que es el tema de la vida. Acá la cuestión, ya, si bien el matrimonio mismo podría ser también tomado desde una perspectiva humana, ¿no es cierto? También uno podría decir humanamente, bueno, las personas también podrían tener otro tipo de opciones a lo largo de la vida y alguno poder pensar que es mejor, bueno, estar abierto después a otras alternativas, no a una fidelidad para siempre, etc. ¿No es cierto? Es decir, en ese sentido esto es discutible. En cambio, en el tema del aborto lo que está de fondo es el tema de la vida. Por eso es un error, yo creo, plantear esta cuestión como una cuestión religiosa, es decir, una cuestión meramente humana. Es decir, como si uno dijera que no se puede matar porque es el quinto mandamiento, ¿no es cierto? Es decir, no se puede matar porque no se puede matar, porque es una cuestión humana, ¿no es cierto? Entonces acá yo creo que hay, de algún modo, se están tirando las cosas por el lado de la tangente, porque poner acá, digamos, como referente o como, digamos, autoridad en contra del aborto a la Iglesia, casi como una especie de construcción simbólica, porque a veces se trabaja con un imaginario de Iglesia que ya no existe, ya hace décadas que a veces el imaginario público de Iglesia que a veces se plantea no existe. La separación, por ejemplo, Iglesia y Estado, todavía yo no veo en qué puede haber, en qué puede haber mucha, digamos, mucha vinculación, más que con otros cultos religiosos, etc. Es decir, se ha reducido muy significativamente, ¿no es cierto? Y en todo caso, diríamos, si hay expresiones aquí de clericalismo, yo creo que los mismos cristianos somos los primeros autocríticos de esto, por lo que no aceptamos, por ejemplo, obispos muy vinculados al poder, etc. ¿No es cierto? Esa imagen de obispo yo creo que fue, ¿no es cierto? O que en general los miembros del pueblo de Dios, los cristianos, no queremos ese tipo de opciones, ¿no es cierto? Porque además está muy claro, digamos, que son alianzas muy endebles, ¿no es cierto? Y boomerang muchas veces. Volviendo al tema del aborto, o al feminismo, un poco al pañuelos verdes, etcétera, todas estas expresiones así que parecen como muy hostiles, digamos, también un poco al imaginario cristiano, católico, de algún modo no van al centro de la cuestión, ¿no es cierto? Detrás del tema del aborto está el tema de la vida, ¿no es cierto? Y unos derechos no pueden invalidar otros. Los derechos de la mujer no pueden invalidar un derecho más básico y más fundamental para todos, que es el derecho a nacer, ¿no? Por eso, digamos, es cierto que acá aparecen también las expresiones anticlericales, pero me parece que está mal estaba mal planteada la cuestión. Y en esto hay muchos, los videos de las personas que han hablado en el Congreso a favor de la vida, etcétera, es decir, en contra de la ley del aborto, han sido más que claros, o sea que acá yo no quisiera tampoco abundar o decir más. Bueno, estos son las 5 resonancias que se me ocurrieron de tu presentación, Roberto, y ahora espero tu resonancia a mis resonancias, a ver qué te parece eso. Sí, mira, esto que vos decías, ¿no? El cristianismo y la historia, un problema del pensar el catolicismo y el pensar la iglesia, un problema es cuando se lo piensa como algo que es como atemporal. Porque esto los historiadores tienen mucha sensibilidad para esto, ¿no? De ver las transformaciones, ¿no? Es decir, nuestro oficio tiene sentido en la medida en que hay cambios. Si no cambiara nada, no habría historiadores. Y entonces ahí vos ves que, desde el punto de vista de historia, los católicos, o sea, ¿quiénes son los católicos? Quiero hablar un poquito de esto, ¿no? Cuando digo los católicos, digo los así llamados clericales, los que defendieron las posiciones eclesiásticas, por ejemplo, en el Congreso, ¿no es cierto?, argentino. Se equivocaban muchísimo
con lo que predecía, es decir, cada ley laica, la ley de educación, la de matrimonio civil, la del registro civil no tanto, pero la de matrimonio civil y la de educación era, bueno, si aprueban esta ley, se terminó la sociedad. Si sacan la religión de la educación, se disuelve la familia, que es la base de la sociedad, y entonces la sociedad se va a anarquizar, y lo que va a pasar es que vamos a caer en la anarquía, y se van a perder todos los valores. No pasó nada de eso. Con el matrimonio civil lo mismo. Quieren sacar la religión del matrimonio, y por lo tanto, que es la base de la sociedad, la familia, qué sé yo, se va a destruir la familia. Y entonces ahora, después de esto, va a venir el divorcio. El divorcio vino 100 años después. Se daba la paradoja, incluso, entre paréntesis, de que el catolicismo preveía el divorcio y la ley civil no. Entonces había divorcio en la ley canónica y no había divorcio. Había divorcio en la ley canónica que no te podías volver a casar, pero sí te podías divorciar. Y en cambio, por la ley civil no te podías divorciar. Era más indisoluble el matrimonio civil que el matrimonio religioso. Digo, cada vez que pasaron estas cosas, era el acabose y no se acabó nada. Y si vos te fijás, cuando hablo de esto de la laicidad, no es, yo diría, no es algo unívoco. La laicidad es el producto de la negociación de los actores involucrados en la definición de la laicidad. Y la laicidad es una situación inestable, cambia. Tenemos momentos en que, no sé, la laicidad del Estado es defendida con más ahínco por parte de los gobiernos, momentos de mayor armonía, momentos se podría decir, de alianza. Es decir, todo esto cambia. Y entonces esta de la laicidad, cuando se está discutiendo el aborto, también se está discutiendo qué laicidad. Nadie discute hoy en día la laicidad. La laicidad es una realidad irreversible, se podría decir, en términos generales, ¿no es cierto? Ahora, se está definiendo qué laicidad. Yo no te voy a decir la ley del aborto, esto, lo otro, pues yo soy un historiador y no me meto en estas cosas, pero como historiador te digo, los católicos, cada vez que hubo una ley laica en discusión, dijeron, si se aprueba esa ley se termina todo. No se terminó nada. La cosa se reconvirtió, por ejemplo, ponele, en el contexto del pacto laico. Dijeron, la misma iglesia que dijo, si se vota el matrimonio civil y se termina todo, terminó aceptando el matrimonio civil. Yo te conté, los misioneros hacían las veces de agente de registro civil. Entonces, terminaron aceptando determinadas cosas, otras no. Por ejemplo, el tema de la educación. Siempre quisieron educación religiosa en las escuelas públicas. Siempre. Y esa bandera no la bajaron. Pero la bandera del matrimonio civil la bajaron. La bandera contra el matrimonio civil la bajaron. Llegó un momento que no protestaron más con eso. Entonces ahí se reajustó la laicidad con este matrimonio civil que otros decían, que los clericales, digamos, decían, se va a terminar todo. Y con respecto a la cuestión del cristianismo y la historia y todo esto, si vos lees los debates parlamentarios argentinos, te vas a encontrar con que los así llamados liberales se la pasan haciendo profesión de fe católica. Y muchas veces dicen, bueno, tengo que votar esto contra la Iglesia Católica a pesar de mis convicciones católicas, etcétera, porque yo no puedo permitir que la Iglesia Católica se pase de la raya con esto. Por ejemplo, en 1884 deciden no financiar, eliminar las partidas de financiación del presupuesto de culto para los seminarios. ¿Por qué?
porque lo que dicen es, nosotros financiamos, el Estado financia los seminarios, de hecho los seminarios, muchos de los seminarios, el de Córdoba, fueron fundados por el Estado y financiados por el Estado. Y en épocas de gobiernos hiperliberales, entre comillas, como el de Mitre y el de Sarmiento. Entonces, en 1884 dicen, nosotros no podemos financiar los seminarios porque en los seminarios se enseña el sílabus. El sílabus dice que la idea de soberanía popular está prohibida, les enseñan eso a los muchachos en el seminario y nosotros no vamos a financiar una institución que está enseñando algo que va contra la Constitución argentina. Este es el momento álgido de las disputas por la laicidad, qué sé yo, suspenden las partidas. Muchos de los que votan contra las partidas de los seminarios, que votan a favor de la eliminación de las partidas, dicen, yo soy católico y voy a votar esta eliminación de las partidas a mi pesar, con dolor, pero lo hago como argentino, porque yo no puedo permitir que la Iglesia Católica esté enseñando que la soberanía popular va contra la religión. ¿No? Por eso, el libro este de Néstor Auza, es un clásico, que se llama Liberales y Católicos en la generación del 80, o Católicos y Liberales en la generación del 80. Es muy difícil separar a católicos y liberales de la generación del 80, porque casi todos los liberales dicen que son católicos, y casi todos los católicos dicen que son liberales. Porque hay en la Argentina esto que yo te decía antes, ¿no? El tema de ver en la Iglesia un agente de civilización. El problema en la Argentina es civilización o barbarie, lo dijo Sarmiento. Y la civilización para los liberales argentinos siempre fue algo que tenía que ver con el cristianismo. Porque el cristianismo es la moral cristiana, es la moral que ellos creen que tiene que ser la base de la civilización, y el cristianismo es la religión de las sociedades cultas. En su versión protestante o en su versión católica, lo que sea, los grandes países, los países que se tenían como modelo eran países cristianos, inclusive los Estados Unidos. Entonces, el cristianismo es civilización, por lo tanto, yo quiero civilización, tengo que tener iglesias, tengo que tener misioneros, tengo que convertir a los indígenas al catolicismo, etc. Esto es muy fuerte en la Argentina. Por eso nunca hubo separación entre la Iglesia y el Estado. Todos los que pidieron la separación entre la Iglesia y el Estado fracasaron en la Argentina hasta el día de hoy. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Hasta el día de hoy. Entonces, es muy difícil, porque en la Argentina se tiende a llevar los debates públicos al nivel de la hinchada de fútbol. Es decir, en lugar de reflexionar, pensar, aportar pensamiento crítico, etc., se conforman hinchadas. Los verdes y los celestes, los kirchneristas, los antikirchneristas, el campo contra el no campo, el campo contra el no campo, los peronistas contra los antiperonistas. Siempre se forman hinchadas. Entonces, eso limita la posibilidad de pensar. Y ocurre eso también con temas como el aborto. El tema como el aborto, o temas así, son temas de gravísima importancia, que no pueden ser reducidas a cuestiones de hinchada de fútbol. Ojo que no estoy hablando ni a favor ni en contra del aborto. No me voy a meter en ese tema. Entonces ahí hay un problema también que tiene que ver con la sociedad argentina. Cuando esto se lleva a la historia, se trata de ver clericales o católicos y liberales. Los liberales no son católicos, los católicos no son liberales. Y cuando uno va a ver las fuentes, se encuentra con que está todo mezclado. Los católicos dicen que son los verdaderos liberales, y los liberales dicen, casi todos dicen que son católicos. Roberto, sí. Te hago 3 comentarios muy breves y después una pregunta final y después para que cierre ya. Yo creo que desde la fe una convicción que hoy es, digamos, muy interesante en este aspecto del diálogo es la idea de pensar
el misterio de Dios como adveniente, es decir, desde el futuro al presente, no tanto desde el pasado hacia el presente, ¿no? Que lleva más bien a una especie de interpretación más mítica o rígida, digamos, ¿no es cierto? Es decir, eso es una valoración teológica, es decir, más neumatológica, por decir así, menos doctrinaria, o de algún modo desde las prácticas que siempre fueron, de algún modo, ¿no? Con respecto al tema de la educación, yo creo que hoy hay otra apertura, porque también hay otras alternativas, otros medios. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un diálogo que tal vez en un ámbito académico no hubiera sido tan fácil, ¿no es cierto? Pero hoy hay muchas formas de llegar con el pensamiento y con las ideas a través de los medios a muchos espacios. Entonces, yo creo que ese control del espacio que había en otra época hoy no tiene tanto sentido, ¿no es cierto? Incluso, digamos, más allá de las actitudes que a veces rigidizaban las posibilidades de diálogo, ¿no? Hoy hay como muchas alternativas comunicacionales, y en ese sentido, qué sé yo, por ejemplo, no siento que el mensaje en la sociedad argentina se limite, digamos. El que quiere escuchar va a escuchar, ¿no? Y me parece que así todas las ideas en general, ¿no? Y el último aspecto que quería decir, con respecto a tu frase, pasarse de la raya, ojo que también, es decir, también el Estado puede pasarse de la raya, ¿no? Es decir, uno siempre recuerda, o se recuerda siempre el ejemplo extremo de, digamos, que el nacionalsocialismo Hitler fue elegido democráticamente, ¿no? Es decir, bueno, también hay elementos humanos de reflexión, etcétera, que también en conciencia tienen que ponerle límite muchas veces al Estado, ¿no? Es decir, el Estado no es solamente ese Leviatán de Hobbes, ¿no es cierto? Es decir, bueno, también, por supuesto, eso mismo que se dice de la Iglesia también hay que decirlo del Estado, ¿no? Es decir, digamos, más allá de que desde una perspectiva de buena intención, tratemos de pensar bien siempre de las motivaciones que están como detrás de las instituciones, ¿no? Pero, digamos, también en eso está el derecho de la objeción de conciencia o incluso la obligación de resistencia frente a lo que se considera una ley injusta o lo que una persona puede considerar una ley injusta, ¿no? Mi pregunta final es, y después vos cerrás con lo que quieras decir, sobre tu último libro, La ciudad secular, porque veo que es del 2020, o sea que es un libro que hasta ahora prácticamente no aparece en los elencos o, bueno, son más conocidos los otros tres que nombré o que fui nombrando antes. La ciudad secular, religión y esfera pública en Argentina. No sé si querés decir en dos palabras un poco de qué trata, intuyo más o menos, pero digo, si querés de algún modo acercarnos el libro, no sé si publicitariamente, pero acercarnos un poco las ideas que ahí desplegás. Por mi parte ya está, te dejo a vos a que cierres el conversatorio. Bueno, quería decir algo sobre esta cuestión de pasarse de la raya, ¿no? En el año 2005, cuando se cumplieron 100 años de la separación jurídica de la Iglesia y el Estado en Francia, una cantidad de académicos de 30 países, si no me equivoco, emitió una declaración por la laicidad del siglo XXI. Y ahí se define la laicidad como un régimen en el cual lo político, el Estado, no está influenciado o controlado no solo por la religión, sino también por ninguna filosofía. ¿Qué significa esto? Significa que un Estado ateo, un Estado que promueve el ateísmo, no es un Estado laico. Es una En la Unión antirreligión, Soviética, religión de signo inverso. exactamente. Es decir, la laicidad es independencia de lo público, del Estado, respecto de la religión y respecto de cualquier tipo de ideología o filosofía. Porque la adopción por parte del Estado de una religión o de una ideología o de una filosofía atenta contra la libertad de conciencia de los ciudadanos, que son plurales, tienen opiniones diversas. O sea, era tan anti-laico la España de Franco como la Unión Soviética, por decirlo así. Bueno, entonces digo, esto de la raya
Por supuesto, el Estado se puede pasar de la raya y de hecho puede haber laicizaciones autoritarias, bueno, como hubo en México, ¿no es cierto? Es decir, el combate contra la religión, o en la Unión Soviética, el combate contra la religión. Eso no es laicidad, eso es otra cosa. Y el libro es un libro colectivo en principio, no es un libro que escribí yo, es un libro que yo pensé que era tuyo solamente. Sí. No. Es un libro que compile y es un libro que trata sobre la cuestión de la religión y la ciudad en la Argentina. Y tomando algunos ejemplos de casos como Buenos Aires en distintos momentos, Córdoba, Santa Fe, Rosa La Pampa. Y lo que tratamos de mostrar ahí es el funcionamiento de lo religioso en una esfera pública urbana, y los cambios que ha habido en la forma de presencia de la religión en la esfera pública urbana. Es decir, de eso trata el libro, a diferentes capítulos. Muchísimas gracias, Roberto, por este diálogo, que creo que fue muy bueno. Fue muy bueno porque hubo una hora, como para exponer, ¿no es cierto?, reaccionar y a ir diciendo cosas que evidentemente siempre me pasa lo mismo en este tipo de videos. Después tengo que volverlo a mirar más de una vez para ver qué dijimos, ¿no es cierto? Pero me parece que lo bueno es que podemos expresar como ideas como muy maduradas, muy acrisoladas, convicciones muy de fondo, con respeto, con espacio, ¿no es cierto?, de expresión para cada uno. Y me parece que esto es lo que construye, ¿no? Esta es la cultura del diálogo de la que habla Francisco, el Papa, ¿no es cierto? Pero me parece que es lo que hace también a una sociedad civil responsable en el marco republicano, ¿no es cierto? En el marco liberal republicano, uno podría decirlo así, ¿no es cierto? Porque en ese respeto es que vamos como repensando y profundizando también o reconsiderando nuestros puntos de vista. Así que te agradezco muchísimo esta generosidad. Sé que te tuviste que desplazar, que se ve que no tuviste un buen internet, pero igual se escuchó, se pudo seguir perfecto todo lo que fuiste diciendo, así que te agradezco muchísimo. Bueno, yo te agradezco a vos y bueno, muchas felicidades para vos y para todos los que escuchen el video. Que tengamos un 2021 mejor que el 2020. Muy buena Navidad para vos también, Roberto. Gracias, un abrazo grande. Nos vemos. Adiós. Chao, para vos también. Chao. Adiós.